¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Marca Personal. Les saluda Maritza Cabrera como siempre y me acompaña, por supuesto, Ronald Cáceres. ¿Cómo está Marisa? Muy bien y muy bien de hoy tener un invitado tan importante con el cual vamos a hablar de un tema bastante actual. Preséntalo, por favor. Por supuesto, nos encontramos ya con el doctor Carlos Vera Escamarone. Él es médico psiquiatra del Policlínico Peruano-Japonés. Él labora ya ahí desde hace varios años. ¿Y quién mejor que él, Ronald, para poder conversar de este tema que ha conmocionado todo el Perú y, por qué no decirlo también, el mundo entero? He visto muchas noticias replicadas acerca de este tema que la verdad han sacudido no solo las redes sociales también, sino los colegios. Estamos hablando del caso recientemente ocurrido de una niña que ha fallecido y esto encajado en una pastilla llamada clonazepam. Queremos ampliar un poco sobre este tema para conocer más a qué nos referimos exactamente con la pastilla y sus cuidados. Doctor Vera, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Coméntenos, doctor, ha habido, como decía Marisa, mucha conmoción por la ingesta de esta pastilla de una menor. Sin embargo, creo que en todo nuestro entorno conocemos muchas personas que a veces toman esta pastilla, clonazepam. ¿Cuán peligroso es tomar clonazepam sin tener una receta médica o sin tener un diagnóstico, doctor? Muy bien, Ronald, y a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, el hecho de tomar clonazepam per se sin una prescripción médica es bastante riesgoso por diversos motivos. El principal es que es un medicamento que tiene un tiempo de vida media, es decir, que dura aproximadamente en sangre entre 4 horas a 6 horas como mínimo, y requiere ser evaluado de acuerdo a cada caso particular y no se puede automedicar puesto que es altamente peligroso en altas dosis. ¿Puede llegar a matar el clonazepam, doctor? Lamentablemente sí, cuando usan una persona en megadosis, esto es aproximadamente entre 20 miligramos o 30 miligramos, es una dosis mortal, puesto que paraliza lo que es el sistema respiratorio y los reflejos básicos para la respiración, entonces ya se comporta como un anestésico y ya pasaría de ser simplemente un medicamento para la ansiedad y pasa a ser ya un depresor del sistema nervioso central, causando incluso la muerte. ¿En qué momento se suele recomendar el uso del clonazepam y por qué las personas que ingieren este medicamento considera usted que lo adquieren con tanta facilidad? Buen punto, buen punto. La prescripción de clonazepam para diversos casos está, digamos, regida, puesto que es un medicamento hipnótico, también ansiolítico. Esa es su principal función. Es Ujú. una benzodiazepina derivado del diazepam, mucha menor dosis, pero de todas maneras su función es aliviar ansiedad. Por ese motivo, nosotros en psiquiatría usamos el medicamento y en general todos los medicamentos por un tiempo, puesto que la persona solamente lo va a requerir por un determinado. Lamentablemente, el uso de clonazepam y de alprazolam se ha dado tanto en la pandemia como también en otras latitudes, en otros lugares, sin receta médica. Aunque las autoridades, y acá en Perú, se pide siempre la receta médica del clonazepam para poder expedirlo. Y se anota siempre el médico que lo está prescribiendo. Ya. Esa es la forma real, la forma legal como se hace la prescripción. Sin embargo, hay algunos casos en los cuales los pacientes o las personas que sienten algo de ansiedad y han escuchado por ahí que el clonazepam ayuda, lamentablemente van a la farmacia, insisten Ujú. y les ven. Y eso Y es le, peligroso. y les termina vendiendo. Doctor, lo que usted decía es cierto. Hay muchas personas, creo, en nuestro entorno que pueden recurrir al clonazepam y a otras pastillas parecidas para calmar la ansiedad o incluso para dormir. ¿Quiénes son las personas que deberían tener cuidado especialmente? Algunas personas que quizá tienen algún mal subyacente. Coméntenos, por favor. Muy bien. Sí, hay personas que deben tener cuidado con la ingesta del clonazepam en general y cualquier medicamento de psiquiatría.
Empezando por las personas que tienen una enfermedad llamada miastenia gravis, que afecta a los músculos. Entonces, una persona con debilidad muscular crónica no debe usar. Segundo caso, personas con trastorno límite de personalidad o borderline. En estos casos, estas personas tienden a ingerir no solamente una, sino después suben a 2, 3, 4 y hacen una dependencia marcada. Luego tenemos las personas que sufren de alcoholismo. También deben evitarlo, puesto que deprime el sistema nervioso central y actúa en el mismo lugar donde actúa el alcohol. También personas que sufren de algún mal respiratorio crónico, como por ejemplo enfermedad pulmonar obstructiva, EPID y así diversas. En males cardiovasculares también es mejor evitar la automedicación y es mejor observarlo. Y diría que esas serían las principales advertencias para aquellas personas que están consumiendo o automedicándose para evitarlo. ¿Y qué hay de los menores de edad? Si bien es cierto, hemos escuchado varios tipos de enfermedades, cualquier persona podría identificarse y estar advertidos, pero los menores de edad, ¿no? Tienen muchas veces al alcance estos medicamentos. Así es. Y justamente nosotros en menores de edad, cuando necesitamos dar un medicamento como clonazepam, pero en microdosis y también en poco tiempo, lo damos bajo supervisión del adulto y generalmente usamos unas fórmulas que son o en gotitas o en micropastillas que serían aproximadamente del tamaño de la punta de un lapicero. Es decir, son dosis tan bajas que no producen ningún tipo de alteración del sistema respiratorio y la persona va normal. En todos los pacientes siempre usamos un tiempo, que es decir, aproximadamente 7 días o máximo 14 días, porque luego tiene que salir el medicamento para evitar dependencia. En el caso de la niña, lo que ha habido es la ingesta de pastilla, sea de 0.5 o de 2 miligramos. No tengo exacto el miligramaje, pero así sea de 0.5 o de 2 miligramos, llegando a edad que oscile entre los 8 años y los 12, eso va a desencadenar de todas maneras una depresión respiratoria cuando toma más de 4 pastillas. Ya no se hace simplemente un lavado, sino que tiene que administrarse necesariamente un antídoto, flumacenilo o algo así en emergencia para poder salvar a esa niña. Pero si la dosis es grande y llegó a sangre, lamentablemente, pues hay que meter muchas cosas más. Entonces, esa niña pues sufrió de una megadosis peligrosa y que terminó por los efectos secundarios que hemos visto, como la hemorragia que tuvo a nivel cerebral. Usted ha comentado acerca de muchos, digamos, muchos problemas que quizás las personas puedan tener. Ha hablado de bipolaridad, ha hablado también de borderline. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuán dejada o abandonada está la salud mental en nuestro país? Siempre se ha sabido que hay un déficit. Coméntenos, por favor. Muy bien. Lamentablemente, lo digo, mire, la salud mental en nuestro país está tan venida menos en diversos aspectos, sea por cultura, sea por acceso a la propia salud mental, sea porque todavía tenemos tabúes muy fuertes que llevan a que evitemos el acceso a la salud mental. También hay que tener en cuenta que el presupuesto nacional para salud mental es ínfimo, solamente es una parte mínima del presupuesto de salud. Y sin contar el hecho de que las personas que van a un servicio de psiquiatría lamentablemente no cuentan con apoyo familiar, muchas de ellas. Entonces, todavía persiste eso en nuestro país y creo lamentablemente que va a tardar décadas. Sin ir muy lejos, la pandemia nos llevó a tener graves problemas de salud mental, un 50% más de la carga habitual, lo cual todavía no ha sanado y las secuelas todavía van a durar por muchos años más. ¿Cómo deberíamos empezar por cuidar esa salud mental? Justo en eso quería incidir en lo último que ha dicho. Durante la pandemia se han vivido muchos estragos y obviamente la salud mental seguramente ha repercutido o ha tenido varias consecuencias en muchas personas. ¿Cuál sería el primer paso para poder visitar a un psicólogo o quizás en otros casos ir al psiquiatra?
Muy bien. Creo yo que en estos casos, los primeros pasos que necesitamos es empezar por hacer un autoanálisis y decir, yo tengo un problema. Cuando ese problema no lo puedo solucionar con algún miembro de la familia, o sea, conversando o cambiando algún tipo de hábito, sea porque me es difícil o sea porque choca con mi cultura, entonces es el momento de visitar a un especialista en salud mental, sea un psicólogo o sea un médico psiquiatra. Tengamos en cuenta que el médico psiquiatra no necesariamente va a prescribir medicinas. En muchas ocasiones, diría yo que siquiera en un 30% o 40% de los casos nunca se prescribe medicación y a veces es con la modificación de algunas conductas. También en psicoterapia se puede hacer, pero tenemos que empezar a hacer ese autoanálisis. O si nosotros empezamos a notar algún cambio en nuestro familiar, sí es el momento de llevarlo a psiquiatría, a salud mental. Y es una forma de amar. La mejor forma de amar es empezar primero por amarse uno mismo, de quererse, y luego amar al otro. Y creo que ese es uno de los mejores pasos que se pueden dar. Muy puntualmente, doctor, a veces cuando tenemos, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, o quizá una ruptura amorosa, o quizá algún tipo de problema como desempleo y demás, ¿cuánto puede durar ese periodo de tristeza como para considerarlo normal, entre comillas, y saber cuándo ya la persona necesita ayuda? ¿Qué signos empieza a dar una persona que necesita ayuda médica, ayuda psiquiátrica? Buen punto. La pandemia, antes de la pandemia, se tenía claro que durante 6 meses era el duelo natural de toda persona cuando dejaba una situación o cuando perdía a un familiar. Entonces, estábamos acostumbrados a hacer el ritual propio del entierro, el velorio, y nos ayudaba a hacer el traspaso. Claro. Luego de ello, hemos tenido que, con la pandemia y el cierre, los duelos se han prolongado y tenemos ahora que para poder hablar de un trastorno de adaptación o ya acostumbrarnos a una pérdida, estamos hablando como mínimo de 2 años. Entonces, hasta los criterios han cambiado con la pandemia porque ha sido una cachetada a nivel global, planetario, que nos ha llevado a decir, caramba, tenemos que modificarnos y actualizarnos, y eso es lo que se va a tocar justamente en el Congreso de Viena este año, en octubre, para poder modificar algunos factores que la pandemia nos ha llevado a reflexionar. Entonces, 6 meses sería lo ideal, pero podemos tolerar hasta 2 años. Si hay cambios de conducta, si hay depresiones, si hay ansiedad, decaimiento, cambios de conducta, hay que ir a salud mental. Ok, buen punto el que menciona, ya que definitivamente muchas personas, incluso al sentir estas conductas, estos cambios que usted ha descrito, llegan a automedicarse. ¿Podría, por favor, recalcar, ¿no?, incidir en esa importancia de no caer en la automedicación y visitar a tiempo al especialista? Así es. Importante para todos los que nos escuchan, todos los que me escuchan en este momento. Primero deben acudir a un médico, sea general, especialista, internista, al que sea, pero vayan. Eviten la automedicación, porque lamentablemente la automedicación genera siquiera un 60% más de aumento de depresiones y de ansiedades. No se curan. Lamentablemente, cuando uno se automedica, no cura. Y nosotros en psiquiatría, hacia lo que vamos es que neurobiológicamente buscamos que se activen áreas del cerebro por medicación, pero tiene que ser bien llevado. El psiquiatra no es solamente un recetador, un prescriptor. El psiquiatra tiene que ver neurobiología, hacer psicoterapia también con el paciente y en base a eso tratarlo. Entonces, si no tiene supervisión, lamentablemente la curación no va a llegar. Entonces, amigos, amigas, por favor, eviten automedicarse y acudan a cualquier servicio de salud mental por su bienestar. Bueno, doctor, ha sido bastante importante los alcances que nos ha dado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado con el doctor Vera del Policlínico Peruano-Japonés, ¿no es cierto? El Policlínico Peruano-Japonés, dándonos algunos alcances sobre salud mental y esperamos tenerlo en otra oportunidad porque este es un tema en el que debemos incidir constantemente. Muchas veces
las personas dejan de lado la salud mental o creen que es algo pasajero. Sin embargo, podemos a veces caer en la automedicación o quizá también en solamente utilizar ciertos consejos de amigos o personas que no están preparadas, y lo que debemos hacer es acudir a un profesional, Marisa. Sí, yo también coincido mucho contigo. Es importante examinarse, autoexaminarse, como lo ha dicho el doctor Carlos Vera, y empezar por reconocer ciertas conductas que tenemos y visitar a tiempo al especialista. Doctor, muchísimas gracias y por supuesto los especialistas como el médico psiquiatra Carlos Vera del Policlínico Peruano Japonés suma también a este gran programa para poder difundir estos temas. Muchas gracias, doctor Vera. Para servirles, muchachos, arigato, y siempre estamos con ustedes. Gracias. Perfecto, muy Hasta amable. luego. Gracias.